Millonario llega más temprano a casa y la escena que ve lo hace llorar. Ay, mis reinas, qué gusto sentarnos a echar este chismecito juntas. Siéntense, pónganse cómodas, que la historia de hoy está para pensarse. ¿Alguna vez se han puesto a reflexionar, así, mientras le sacan brillo a un piso de mármol que vale más que mi casa entera, qué es lo que de verdad, pero de verdad, le dibuja una sonrisa a un niño? Una se la pasa metida en estas mansiones que parecen castillos, viendo entrar y salir coches que ni en las películas, y a veces una piensa que esta gente lo tiene todo, que el dinero les arregla la vida. Pero no, muchachas, qué equivocadas podemos estar. A veces, en estas casas tan enormes y tan frías, lo que más falta es lo que a nosotras, allá en nuestros hogares chiquitos pero calientitos, nos sobra: el calorcito de la familia, el olor a comida hecha con amor, un abrazo que te reinicia el alma. La historia que les voy a contar hoy es de esas que se quedan tejidas en el corazón. Un secreto que vi con estos ojitos que un día se han de comer los gusanos, y que las va a hacer dudar de todo lo que una cree saber sobre la gente de dinero, sobre lo que es el verdadero éxito y sobre las cosas que de verdad importan en esta vida. Así que arrímense el banquito, sírvanse un cafecito o un tecito, que les voy a contar como una simple empleada de limpieza. Sí, una de las nuestras, una mujer con las manos cansadas de tanto trabajar y su delantal bien puesto, consiguió algo que un millonario con todo su poder y toda su fortuna no pudo lograr en meses y meses de intentos. Le devolvió la luz a la mirada de dos angelitos que ya se habían olvidado de cómo sonreír. Y si a ustedes les gustan estas historias que nos apapachan el alma y nos hacen sentir que no estamos solas, no se les olvide, por favor, darle un poquito de amor a nuestro canal, Cuentos que enamoran. Que para eso estamos aquí, para hacernos compañía y compartir nuestras penas y alegrías. Acuérdense que aquí les traemos un chismecito nuevo todos los días. Regálenme un like si les va gustando el cuento, y no sean malitas, déjenme en los comentarios desde qué rinconcito del mundo nos están escuchando y qué hora es por allá, para que la sienta yo más cerquita. Miren, para que entiendan bien el tamaño de este asunto, el dueño de todo aquel palacio era el señor Gabriel Herrera. Un hombre de unos 45 años, de esos que se ven bien plantados, con traje caro y mirada de gente importante. Era el dueño de un dineral que una ni en sus sueños más locos podría contar. Las malas lenguas decían que su fortuna era de más de 100 millones de pesos. Imagínense nomás esa cantidad. Tenía sus empresas por toda la Ciudad de México, y no eran changarritos. No, eran negocios grandísimos. Desde unas constructoras que levantaban edificios que casi rascaban el cielo por allá por Santa Fe, hasta cadenas de restaurantes de esos finísimos en Polanco, donde un platito de comida te cuesta lo que una gana en toda la semana, si bien nos va. ¿Y su casa? Ay, muchachas, ¿qué les puedo yo decir de esa casa? Era una mansión en las mero lomas de Chapultepec que más bien parecía un castillo de cuento de hadas. Decían que medía más de 1000 metros cuadrados. Tenía más cuartos que un hotel de lujo, cada uno con su baño, su propio cine privado para él y su familia, un gimnasio con más aparatos que el deportivo del barrio, y para rematar, una alberca que parecía sacada de esas revistas de viajes, de esas que te hacen soñar con estar en una playa privada en Cancún. El señor Gabriel, para no hacerles el cuento largo, tenía absolutamente todo lo que se puede comprar con una tarjeta de crédito sin límite de gasto, pero se le había escapado de las manos lo único que no tiene precio, lo que no se puede comprar ni con todo el oro del mundo. Su familia. Su familia estaba rota en 1000 pedazos. Resulta que hacía como 8 meses, la señora Isabel, su esposa de 15 años, había fallecido en un terrible accidente de coche. Un choque de frente, muy aparatoso, en el periférico, una de esas tardes grises y lluviosas de martes que parece que el cielo mismo está anunciando las desgracias. Y esa tarde, para el patrón y para toda su casa, todo cambió para siempre. Se quedó viudo de la noche a la mañana, solito con sus 45 años y con 2 criaturas que apenas empezaban a vivir, el pequeño Lucas, de 8 añitos, y la princesita de la casa, la pequeña Valentina, de apenas 5. Pero lo más duro, lo que de verdad lo tenía contra la pared,
lo que no lo dejaba dormir por las noches, fue ver cómo la muerte de su mamá había apagado la luz en los ojos de sus hijos. Lucas, que antes era un niño que era un torbellino de alegría, que no paraba de reír y de hablar hasta por los codos, se volvió de repente una sombrita callada y triste. Se la pasaba horas y horas encerrado en su cuarto, pegado a esa tableta electrónica, sin el menor interés en sus juguetes carísimos o en salir a platicar con alguien. Y la pequeña Valentina, que siempre había sido el sol que iluminaba esa casa con su risa, ahora se la pasaba llorando por cualquier cosita, y lo peor era que se negaba a probar bocado en casi todas las comidas. Ay, verlos a los dos era para que a una se le partiera el alma en dos. Parecían dos fantasmitas, dos almas en pena vagando por los pasillos enormes y silenciosos de esa mansión, perdidos en una tristeza tan profunda que ni su papá, con todos sus millones, sabía cómo curar. El señor Gabriel, en su angustia y su desesperación de padre, intentó de todo, créanme, de verdad de todo. Contrató a los psicólogos infantiles más famosos y caros de toda la Ciudad de México, de esos que tienen sus consultorios en edificios elegantes y que cobran 5,000 pesos nomás por escucharlos media hora. Les compró todos los juguetes que le pedían, y también los que no le pedían. Transformó uno de los muchos cuartos de la casa en una sala de juegos que parecía de película, la llenó con todos los videojuegos importados que se puedan una imaginar, e incluso, en un arranque de desesperación, mandó a instalar en el jardín unos juegos profesionales, de esos que hay en los parques de diversiones, con resbaladilla y columpios. Pero nada, muchachas, absolutamente nada de eso funcionaba. Los niños comían a duras penas, lo mínimo indispensable para poder sobrevivir. El pobre de Lucas había perdido como 3 kilos, se le notaba en su carita flaca y pálida, y la pequeña Valentina parecía cada día más apática, como si viviera en otro mundo, con la mirada perdida en la nada. Y las niñeras, ay, las niñeras que el patrón contrataba no le duraban ni un mes. La primera, una señora Carmen, de esas con mucha experiencia y buenas recomendaciones que vivía en la Condesa, renunció a las 3 semanas. Dijo, con todas sus letras, que los niños eran imposibles, que no había manera de tratarlos. La segunda, una joven llamada Jessica, recién graduada en pedagogía y con su título bajo el brazo, aguantó solo 15 días antes de salir corriendo. Se quejó de que el ambiente de la casa era demasiado pesado, demasiado triste, que se le pegaba la melancolía. Y la tercera, esa de plano ni completó la semana. El patrón se sentía completamente perdido, frustrado, derrotado. Imagínense nomás la ironía. Él, que dirigía reuniones con decenas de ejecutivos trajeados, que cerraba negocios de millones de pesos como si estuviera comprando el pan, que era una persona tan respetada e influyente en todo el mundo financiero de la capital, no podía conseguir la cosa más simple y a la vez más complicada del mundo: hacer sonreír a sus propios hijos. Peor aún, ni siquiera conseguía que comieran como Dios manda. Era como si la señora Isabel, al morir, se hubiera llevado con ella toda la vida, toda la alegría y todo el sazón de aquella casa. Durante esos meses tan terribles y tan largos, el señor Gabriel se refugió todavía más en su trabajo, que era lo único que en su vida sentía que podía controlar. Salía de la casa a las 6 de la mañana, cuando todavía no cantaban ni los gallos, y no regresaba hasta pasadas las 10 de la noche, dejando a los niños al cuidado de las niñeras que iban y venían como si la casa fuera una estación de autobuses. Los fines de semana, que eran los días que se supone debía estar con Lucas y Valentina, se encerraba en el despacho de la mansión. A veces decía que era para resolver pendientes del trabajo, y otras, yo estoy segura que era simplemente porque no sabía cómo lidiar con ese silencio tan incómodo, tan pesado y tan doloroso que se había instalado entre ellos. La mansión, que antes, según me contaron las que trabajaban ahí desde antes, estaba siempre llena de risas, de correteos de niños y de pláticas animadas a la hora de la cena, ahora parecía un mausoleo, un panteón de lujos. El piano de cola que estaba en la sala, ese donde la señora Isabel tocaba melodías tan bonitas todas las noches, permanecía cerrado,
mudo, llenándose de una capa fina de polvo, como un triste recuerdo de los tiempos más felices. La mesa del comedor, que tenía lugar hasta para 8 personas, nunca tenía más de 3 lugares ocupados, y aún así, las comidas pasaban en un silencio que se podía cortar con un cuchillo. El señor Gabriel comía mecánicamente, sin disfrutar nada, mientras Lucas picoteaba la comida en su plato, empujándola de un lado a otro, y Valentina apenas jugaba con los cubiertos, sin llevarse casi nada a la boca. Y fue entonces, muchachas, justo en el momento más oscuro, cuando parecía que en esa casa ya no había remedio, que Elena llegó a sus vidas. Elena Sánchez. Una mujer de 42 años, vecina de Iztapalapa, de nuestros rumbos, una mujer forjada a base de esfuerzo y de lucha, como tantas de nosotras. Y fíjense bien, ella no llegó con la etiqueta de niñera. El patrón ya había tirado la toalla con eso de contratar cuidadoras después de tantos y tantos fracasos. A Elena la contrataron como empleada de limpieza, así, sin más ni más, a través de una de esas empresas que el señor Gabriel usaba para la limpieza de sus oficinas corporativas. La primera impresión que el patrón tuvo de Elena fue, como suele pasar con la gente que tiene mucho dinero y poca sensibilidad, completamente superficial y cargada de prejuicios. Ella llegó un lunes por la mañana, muy puntual, vistiendo su uniforme simple, de un color azul marino muy discreto, con el cabello bien recogido en un chongo sencillo, sin una sola gota de maquillaje en su cara. Cargaba una bolsa de tela que ya se veía desgastada por el uso y usaba unos zapatos bajos, de esos cómodos, que se nota a leguas que han caminado mucho. El señor Gabriel la saludó de carrerita, casi sin verla a los ojos, antes de salir disparado para su trabajo, dándole apenas las instrucciones más básicas y necesarias. Limpie la casa, cambie la ropa de cama, organice la cocina, y nada más. Lo que el señor Gabriel no tenía ni la más remota idea era que esa mujer sencilla, Elena, cargaba consigo un tesoro de experiencias, de sabiduría y de amor, que ninguna de las niñeras caras y con títulos universitarios que él había contratado antes poseía. Fíjense nomás, para que se den una idea de la mujerona que era Elena. Era madre de 3 hijos ya hechos y derechos. El mayor, Javier, de 22 años, ya era todo un ingeniero civil, y no de cualquier escuelita, graduado nada más y nada menos que del glorioso Instituto Politécnico Nacional. Luego estaba su hija, Daniela, de 19 años, una muchacha con un corazón de oro que estaba estudiando para ser enfermera en la mera UNAM. Y el más chico de sus retoños, Carlos, de 15 años, que todavía estaba cursando la secundaria en una escuela pública allá por Ciudad Neza. Ella los había criado prácticamente sola, solita con su alma y su esfuerzo, después de que su marido, un buen día, los abandonara cuando el pequeño Carlos tenía apenas 2 añitos. Durante 15 largos y duros años, Elena se había convertido en padre y madre a la vez, y se había partido el lomo hasta en 3 trabajos diferentes al mismo tiempo para poder mantener a su familia y, lo más importante para ella, para pagarles los estudios a sus hijos. Imagínense ustedes esa friega diaria. Por la mañana, hacía limpieza en casas de gente bien en la colonia Roma Norte. Por la tarde, se iba a trabajar como auxiliar de cocina en un restaurante por Coyoacán, aguantando el calor de las hornillas y el corre y corre de los meseros. Y por la noche, 3 veces por semana, todavía le quedaban fuerzas para irse a limpiar oficinas en el centro de la ciudad. Y los fines de semana, cuando cualquier otra persona estaría pidiendo esquina y descansando, Elena se sentaba con sus hijos a enseñarles, a ayudarles con las tareas, a revisarles los cuadernos y siempre, mis amigas, siempre encontraba la manera de transformar los momentos difíciles y las carencias en recuerdos especiales, aunque fuera con un plato de frijoles hecho con mucho amor y un abrazo apretado. Pero había algo más, algo que el señor Gabriel jamás, ni en 1.000.000 de años, se podría haber imaginado de aquella mujer sencilla que había llegado para limpiar su casa. Elena era licenciada en Pedagogía por la Universidad del Valle de México. Así como lo oyen. Y no solo eso,
Había hecho una especialización en psicopedagogía infantil y había trabajado durante 8 largos años como maestra de primaria, una vocación que amaba con toda su alma, antes de que la vida le diera un revés y la obligara a cambiar completamente de rumbo. Cuando su exmarido desapareció del mapa, no solo la dejó con el corazón roto, sino también ahogada en deudas que ella tuvo que asumir para no perder la casita que con tanto esfuerzo habían levantado. Fue entonces cuando Elena tuvo que tomar la dolorosa decisión de colgar su título en la pared y abandonar la carrera que tanto amaba para conseguir trabajos que le pagaran de inmediato, en efectivo, para poder pagar las cuentas y darle de comer a sus 3 hijos. Durante sus primeros días trabajando en la mansión de los Herrera, Elena, como es una, observaba todo en silencio. Nosotras aprendemos a leer a las familias sin que nos digan una palabra. ¿A poco no? Ella llegaba puntualita a las 8 de la mañana, cuando el patrón ya se había ido, y veía a Lucas y a Valentina sentados a la mesa del desayuno, bajo la supervisión de la niñera en turno, una muchacha llamada Fernanda. Los pobres niños apenas si tocaban el pan, dejaban el jugo a la mitad y se levantaban de la mesa en cuanto podían, como si la comida se les atorara en la garganta. La tal Fernanda, una joven de 25 años recién graduada de pedagogía, intentaba animarlos con pláticas que se oían más falsas que un billete de 3 pesos, pero era más que evidente que no lograba crear ningún tipo de vínculo, ninguna conexión real con ellos. Elena limpiaba la casa, trapeaba los pisos de mármol, sacudía los muebles, pero al mismo tiempo, iba prestando atención a cada detalle que le contaba la historia de aquella familia rota. En el cuarto de Lucas, vio decenas de juguetes carísimos tirados por los rincones, muchos todavía en sus empaques originales, como si nunca los hubiera querido abrir. Vio coches a escala de Ferrari que costaban más de 3,000 pesos cada uno, una consola de videojuegos que valía 20,000 pesos, y unos kits de construcción de los superhéroes de Marvel que el señor Gabriel había comprado por más de 5,000 pesos. Todo estaba arrumbado, cubierto de una fina capa de polvo, como si Lucas hubiera perdido completamente el interés en jugar, como si se le hubieran acabado las ganas de ser niño. Y al entrar al cuarto de Valentina, ¡ay!, a una se le hacía un nudo en la garganta. Tenía una colección de muñecas importadas, de esas con vestidos de princesa que parecen de verdad, cada una costando entre 4,000 y 5,000 pesos, y todas estaban todavía prisioneras en sus cajas de plástico, como si fueran de museo. Había una casita de muñecas de madera, tan grande que parecía una casita de verdad en chiquito, pintada a mano con florecitas y detalles bien bonitos, que el señor Gabriel le había encargado a un artesano especial de Valle de Bravo por la increíble cantidad de 30,000 pesos. Ahí estaba la casita, arrumbada en un rincón del cuarto, pero era más que claro que Valentina nunca había jugado con ella. La ropita de las muñecas, que había costado una fortuna en una tienda de esas de la avenida Masaryk, estaba toda dobladita y guardada en los cajones, sin haber sido usada ni una sola vez. Lo que más le llamó la atención a Elena, sin embargo, fueron las fotografías que estaban esparcidas por toda la casa, como fantasmas de un tiempo más feliz que se negaban a desaparecer. En la sala de estar, encima de aquel piano triste y polvoriento, había una foto de la familia, tomada en la última Navidad. La señora Isabel se veía radiante, llena de vida, usando un vestido rojo que le quedaba precioso, abrazada a su esposo, mientras Lucas y Valentina sonreían de oreja a oreja, con esa alegría inocente que solo tienen los niños, uno a cada lado de sus papás. Era imposible no notar la diferencia tan abismal. En la foto, los niños parecían completamente diferentes a las 2 sombritas tristes y silenciosas que ella veía deambular por la casa todos los días. Y en la cocina, ese lugar que es el corazón de todas las casas, Elena encontró todavía más pistas de cómo había funcionado aquella familia antes de que la tragedia los golpeara. En un cajón, encontró un cuaderno de recetas escrito a mano, con la letra delicada y elegante de la señora Isabel. Eran recetas de pasteles de chocolate, de brigadeiros caseros, de tarta de manzana, de pan de miel, pura comida que apapacha el alma. Y en la contraportada del cuaderno,
La señora Isabel había pegado una foto de ella haciendo un pastel junto con Lucas y Valentina. Los tres estaban cubiertos de harina y de chocolate, riéndose a carcajadas con las manos sucias de masa. Era la imagen perfecta, muchachas, la imagen perfecta de una familia feliz y unida. Elena también notó algo más. El refrigerador de esa casa estaba siempre lleno a reventar de comidas carísimas y sofisticadas, de esas que el señor Gabriel mandaba al chofer a buscar en los mejores y más finos restaurantes de la Ciudad de México. Había sushi de Puyol, pastas de Contramar, dulces de la pastelería El Globo. Pero los niños, los dueños de todo aquello, apenas si tocaban esas delicias. Preferían quedarse sin comer a probar aquellas comidas que, por más gourmet y elegantes que fueran, no tenían el sabor de casa, no tenían el sabor del amor que la señora Isabel ponía en cada platillo que preparaba para su familia. Durante la segunda semana de Elena trabajando en la mansión, ella presenció una escena que se le quedó grabada en el corazón y que, sin que nadie lo supiera, iba a ser el principio del gran cambio. Era un jueves, como a eso de las 3 de la tarde, y ella estaba limpiando el comedor, cuando escuchó a la pequeña Valentina llorando en la cocina. Corrió para ver qué pasaba y encontró a la niña sentada en el suelo, abrazada a una muñeca vieja y gastada, la única muñeca que realmente usaba, una que claramente se notaba que había sido un regalo de su mamá, la señora Isabel. Valentina lloraba diciendo en voz baja, casi en un susurro: «Mamá, quiero comer tu pastel de chocolate. ¿Por qué no vuelves para hacer pastel conmigo?» La niñera, Fernanda, intentaba consolarla de la peor manera, ofreciéndole un trozo de una tarta carísima que el señor Gabriel había mandado a buscar a una pastelería famosa. Pero Valentina la empujaba, gritando con toda la fuerza de sus pequeños pulmones que esa no era igual, que no era igual a la de su mamá. En ese preciso momento, Elena sintió que el corazón se le encogía hasta hacerse chiquito. Ella, que había criado a 3 hijos, conocía perfectamente ese dolor, esa nostalgia que es imposible de llenar con dinero o con regalos caros. Cuando sus hijos eran pequeños y ella necesitaba trabajar hasta tarde, ellos también le extrañaban con esa misma desesperación. La gran diferencia era que Elena siempre, de alguna manera, encontraba la forma de estar presente, incluso cuando físicamente no podía. Les dejaba notitas escondidas en la lonchera, les preparaba comidas especiales los fines de semana, creaba tradiciones simples pero muy significativas, pequeños rituales que hacían que sus hijos se sintieran amados y cuidados, sin importar las ausencias. Elena terminó de limpiar la sala, respiró hondo para darse valor y fue a la cocina. Valentina todavía estaba en el suelo, ahora solo sollozando en voz baja. Fernanda, la niñera, estaba al teléfono, muy quitada de la pena, probablemente quejándose con alguna amiga sobre lo difícil que era trabajar con niños que ella llamaba problemáticos. Fue entonces cuando Elena, siguiendo su instinto de madre, hizo algo que lo cambiaría todo para siempre. Se arrodilló al lado de Valentina, a su misma altura, y le dijo con la voz más suave y dulce que pudo: «Hola, princesa. ¿Puedes contarme cómo era el pastel de chocolate de tu mamá?» Valentina levantó sus ojitos rojos de tanto llorar, y por primera vez en semanas, habló sobre su mamá, la señora Isabel. Con su vocecita entrecortada, le contó cómo su mamá la dejaba romper los huevos, aunque siempre hiciera un desastre en la cocina. Le contó cómo lamían el tazón juntas después de hacer la masa, cómo Isabel hacía caritas sonrientes en el pastel usando crema batida y chispas de colores, cómo cantaban las mañanitas, aunque no fuera el cumpleaños de nadie, solo por la pura alegría de estar juntas en la cocina. Fernanda, irritada por la intromisión de la empleada de limpieza, interrumpió la conversación bruscamente y dijo: «Valentina, ya sabes que no puedes estar hablando con la señora de la limpieza. A tu papá no le va a gustar». Pero Valentina, por primera vez en meses, ignoró completamente a la niñera y continuó conversando con Elena, que escuchaba cada palabra con un interés y un cariño genuinos, como si no hubiera nada más importante en el mundo. Justo en ese momento, Lucas llegó de la escuela privada donde estudiaba, y se encontró a su hermana Valentina todavía conversando con Elena en la cocina. Normalmente, él iba directo a su cuarto y solo salía a la hora de la cena, pero algo en esa escena tan extraña lo intrigó. Se acercó despacio, sin hacer ruido, y escuchó a Elena preguntándole a Valentina, y a Lucas también le gustaba ayudar a mamá en la cocina.
Fue la primera vez en meses que alguien incluía a Lucas en una conversación sobre su mamá de forma natural, sin que pareciera que le estaban haciendo terapia o intentando resolver su tristeza. Lucas, que había desarrollado una aversión a cualquier mención de su madre, porque siempre venía acompañada de miradas de lástima y frases hechas sobre superar la pérdida, se sintió curiosamente cómodo con la simplicidad y la calidez de Elena. Yo ayudaba a mamá a ser brigadeiro, dijo Lucas en voz baja, como si estuviera confesando un secreto guardado por mucho tiempo. Ella me dejaba hacer las bolitas y yo siempre comía más brigadeiro del que ponía en la bandeja. Y por primera vez en 8 largos meses, Lucas sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, como una pequeña grieta de luz en una habitación oscura, pero Elena la notó. Fernanda, cada vez más incómoda con la situación, sintiéndose invisible, intentó interrumpir de nuevo. Niños, vamos a la sala a ver caricaturas. Tenemos Netflix, Amazon Prime, todos los canales que quieran. Pero tanto Lucas como Valentina ignoraron completamente a la niñera. Por primera vez en meses, estaban realmente enganchados en una conversación, recordando momentos felices sin que eso les trajera solamente una ola de tristeza. Elena se dio cuenta en ese momento de que había una oportunidad única, una puerta que se estaba abriendo. Esos niños no necesitaban más juguetes caros o entretenimiento sofisticado. Necesitaban a alguien que entendiera que extrañar a su madre no era un problema que había que resolver, sino una parte natural del inmenso amor que sentían por ella, por la señora Isabel. Necesitaban a alguien que no intentara reemplazar a su mamá, sino que honrara su memoria de una forma saludable y, sobre todo, muy amorosa. El viernes de esa misma semana, Elena tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llegó al trabajo cargando, además de sus productos de limpieza, una bolsa discreta con ingredientes simples: huevos, harina, chocolate en polvo, azúcar, leche. Había decidido hacer algo que ninguna de las niñeras caras y especializadas había pensado en hacer. No iba a intentar que Lucas y Valentina olvidaran a la señora Isabel, sino que iba a honrar su memoria, creando nuevos momentos especiales. Cuando los niños volvieron de la escuela, Elena estaba terminando de limpiar la cocina. Valentina, que ahora buscaba a Elena en cuanto llegaba a casa, corrió a la cocina y le preguntó: «Elena, ¿puedes contar más historias de cuando eras niña?». Fue entonces cuando Elena dijo algo que lo cambiaría todo. «¿Qué tal si en lugar de solo conversar, hacemos algo juntos? ¿Qué tal si hacemos un pastel de chocolate? No va a ser igual al de tu mamá, porque ese era especial, solo de ella. Pero podemos hacer un pastel nuestro, a nuestro modo». Lucas, que había desarrollado el hábito de quedarse cerca siempre que Elena estaba por ahí, se acercó muy interesado. «Pero Fernanda dijo que los niños no pueden estar en la cocina sin la supervisión de un adulto», dijo él, repitiendo las reglas rígidas que todas las niñeras le habían impuesto. Elena sonrió con dulzura. «Yo soy adulta, ¿no? Y sé muy bien cómo cocinar con niños. Les enseñé a mis 3 hijos desde que estaban bien pequeños. Cocinar juntos es una de las mejores formas de demostrar amor». Fernanda, que estaba en la sala pegada a su celular, ni se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en la cocina. Para ella, Elena era solo la empleada de limpieza y los niños eran solo un trabajo aburrido que tenía que soportar hasta encontrar algo mejor. No tenía ni la más remota idea de que en ese momento estaba comenzando una transformación que el señor Gabriel jamás consiguió promover con todo su dinero. Elena le puso un delantal a Valentina y le dio otro a Lucas. Le enseñó a Valentina a romper los huevos con cuidado, dejando que se equivocara e hiciera un desastre sin irritarse. Le mostró a Lucas cómo cernir la harina, explicándole que eso dejaba el pastel más esponjoso. Mientras trabajaban, Elena contaba historias sobre cuando enseñaba a sus propios hijos a cocinar, sobre los errores graciosos que ocurrían, sobre cómo cada pastel quedaba diferente, pero siempre delicioso cuando se hacía con amor. Lo que sucedió esa tarde fue mágico. Por primera vez en 8 largos y tristes meses, Lucas y Valentina rieron de verdad. Rieron cuando Valentina tiró harina al suelo. Rieron cuando Lucas exageró con el chocolate en polvo y se manchó toda la cara. Rieron cuando Elena contó cómo su hijo Javier, a la misma edad de Lucas, intentó hacer un pastel solo y se olvidó de ponerle azúcar, resultando en un pastel salado que toda la familia tuvo que fingir que estaba delicioso. Mientras el pastel se horneaba, los 3 se sentaron a la mesa de la cocina a esperar. Valentina, toda sucia de masa y harina, estaba radiante. Lucas, que durante meses no había demostrado interés por nada, se quedó pegado al horno, observando el pastel crecer. Elena aprovechó el momento para contar más sobre su propia vida, sobre cómo a veces las cosas más simples son las más especiales, sobre cómo cocinar juntos era una forma de decir te quiero sin necesidad de palabras.
Cuando el pastel estuvo listo, Elena enseñó a los niños a probar con un palillo si estaba en su punto. El olor a pastel casero invadió la cocina, un olor que esa casa no sentía desde hacía mucho, mucho tiempo. Valentina aplaudió cuando Elena desmoldó el pastel perfecto y fragante. Lucas, que durante meses apenas sonreía, dio una sonrisa enorme al ver el resultado de su trabajo. Pero el momento más especial aún estaba por llegar. Elena cortó 3 pedazos del pastel y sirvió un platito para cada uno. Cuando Valentina dio el primer bocado, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alegría, de una nostalgia buena, de una conexión con los momentos felices que había vivido con su mamá. No es igual al de mamá, dijo Valentina, pero está rico de todos modos. Está rico porque lo hicimos juntos. Lucas asintió, comiendo su pedazo con ganas por primera vez en meses. Mamá estaría feliz de vernos hacer pastel, dijo él. Y por primera vez logró hablar de su mamá sin que eso le trajera solo dolor. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Fernanda, que finalmente fue a la cocina a ver qué estaba pasando, se quedó en shock al encontrar a los niños comiendo pastel y conversando animadamente con la empleada de limpieza. Su primera reacción fue de irritación. ¿Qué desastre es este? Valentina, estás toda sucia. Lucas, sabes que no puedes comer dulce antes de la cena. Pero algo extraordinario sucedió. Los niños, por primera vez en meses, defendieron algo que querían hacer. Valentina dijo firmemente, quiero quedarme aquí con Elena. Hicimos pastel juntos. Lucas, que siempre obedecía en silencio todas las órdenes de las niñeras, dijo, no quiero ir a la sala. Aquí está más divertido. Fernanda se quedó desconcertada. En todas las semanas trabajando allí, nunca había visto a los niños demostrar voluntad propia o entusiasmo por algo. Siempre aceptaban pasivamente todo lo que ella proponía, sin mostrar interés real por nada. Ahora, de repente, estaban animados, habladores, sonriendo, y todo por causa de la empleada de limpieza. Elena, percibiendo la tensión en el aire, dijo diplomáticamente para calmar las aguas, Fernanda, no tienes de qué preocuparte. Solo ayudé a los niños a hacer un pastelito. Tenían muchas ganas de cocinar. Ahora mismo voy a terminar de limpiar todo este tiradero y luego ya pueden ir contigo a la sala. Pero Valentina se aferró con fuerza al delantal de Elena, como si fuera un salvavidas. Quiero que te quedes un poco más. ¿Puedes contarnos más historias? Lucas también demostró claramente que no quería que Elena se fuera. Fernanda, te puedes quedar en la sala si quieres. Nosotros queremos estar aquí en la cocina con Elena. Fernanda salió de la cocina echando chispas, irritada, murmurando entre dientes algo sobre empleadas que no conocen su lugar y sobre niños maleducados. Pero Elena continuó allí, sin darle importancia, limpiando el desastre que habían hecho, mientras conversaba tranquilamente con Lucas y Valentina sobre recetas de cocina, sobre la familia, sobre cómo a veces los mejores y más sabrosos recuerdos se crean en los momentos más simples y cotidianos. Cuando el señor Gabriel llegó a casa esa noche, ya tarde, como a eso de las 10:30, encontró una escena que no veía desde hacía meses, una escena que pensó que nunca volvería a ver. Lucas y Valentina todavía estaban despiertos, sentados en la cocina, terminando de comer los últimos pedazos del pastel que habían hecho por la tarde. Fernanda, por su parte, estaba en la sala, visiblemente irritada, pegada a la pantalla de su celular. ¿Por qué no se fueron a dormir ya? ¿Ya es su hora?, preguntó Gabriel, asumiendo automáticamente, como siempre, que había algún problema. Fernanda inmediatamente se levantó y comenzó a quejarse amargamente. Señor Herrera, necesito hablar muy seriamente con usted. La nueva empleada de limpieza está interfiriendo de forma muy grave en mi trabajo. Dejó que los niños hicieran un verdadero desastre en la cocina, que cocinaran sin una supervisión adecuada y profesional, y ahora no quieren obedecerme en nada. Gabriel, que venía cansadísimo después de otro día agotador de reuniones y problemas empresariales, estaba listo para simplemente mandar a los niños a la cama y resolver la situación de la empleada al día siguiente, quizás despidiéndola. Pero entonces algo completamente inusual e inesperado sucedió. Valentina corrió hacia él y le dijo con una voz llena de una animación que no le había escuchado en meses, «Papá, hicimos pastel. Mira qué rico nos quedó». Gabriel se detuvo en seco. ¿Cuánto tiempo hacía que Valentina no corría hacia la animada para contarle algo? ¿Cuánto tiempo hacía que no demostraba ese entusiasmo por alguna actividad? Lucas,
que normalmente solo saludaba a su padre con un rápido hola antes de encerrarse en su cuarto, también se acercó. Papá, Elena nos enseñó a hacer pastel como lo hacía mamá. Fue muy divertido. Por un momento, Gabriel no supo cómo reaccionar. Durante meses había intentado de todo para ver a sus hijos demostrar algún mínimo interés, alguna pequeña alegría, alguna voluntad de hacer algo. Se había gastado verdaderas fortunas en juguetes, en paseos, en actividades, en terapeutas, en niñeras especializadas. Y ahora, de repente, una simple empleada de limpieza había conseguido en una sola tarde lo que él no podía conseguir: hacer que sus hijos sonrieran de verdad, con una sonrisa que le saliera del corazón. Gabriel probó un pedazo del pastel. Era un pastel simple, casero, hecho con ingredientes básicos. No era nada sofisticado como los postres carísimos que él mandaba buscar a los mejores restaurantes de la ciudad, pero tenía algo especial, algo que los otros no tenían. Tenía sabor a hogar, sabor a amor, sabor a momentos compartidos. Era el tipo de pastel que su esposa Isabel hacía, simple, sin pretensiones, pero hecho con un cariño inmenso. ¿Dónde está Elena?, preguntó Gabriel, sintiendo una curiosidad que no había sentido antes. Ya se fue, respondió Valentina, pero nos prometió que mañana nos va a enseñar a hacer brigadeiro. Papá, ¿tú sabías que Elena tiene 3 hijos y que a todos les enseñó a cocinar desde que eran bien chiquitos? Gabriel se quedó genuinamente sorprendido. Durante semanas, Elena había trabajado en su casa y él no sabía prácticamente nada sobre ella, más allá de que era una mujer puntual y muy eficiente en la limpieza. Nunca se había tomado la molestia, ni por un segundo, de conversar con ella o de conocer su historia. Para él, ella era solo una empleada más, una figura invisible y fácilmente reemplazable como todas las demás que habían pasado por esa casa. Pero ahora, viendo a sus hijos tan animados y tan contentos por primera vez en meses, Gabriel comenzó a darse cuenta de que quizás había algo muy especial en esa mujer que él había subestimado por completo. Quizás ella tenía algo que todas las niñeras caras y con títulos rimbombantes no tenían: la capacidad de conectar realmente con Lucas y Valentina de una forma genuina, honesta y muy cariñosa. Fernanda, al ver que Gabriel no estaba reaccionando con enojo y no se estaba poniendo automáticamente de su lado, intensificó sus quejas, tratando de salvar su puesto. Señor Herrera, yo estudié pedagogía. Tengo formación específica para cuidar niños. No es apropiado que una empleada de limpieza, sin estudios, interfiera en el desarrollo educativo de los niños. Eso puede confundirlos y perturbar la rutina que con tanto esfuerzo estoy intentando establecer. Gabriel miró a Fernanda, y luego miró a sus hijos. Valentina estaba abrazada a su pierna, un gesto de cariño que no le daba desde hacía semanas. Lucas estaba contándole animadamente a su hermana cómo había aprendido a cernir la harina sin tirarla. Por primera vez en meses parecían realmente niños vivos, niños realmente felices. Fernanda, dijo Gabriel después de unos largos minutos de reflexión, con una calma que a ella la asustó, muchas gracias por sus servicios, pero ya no los necesitaremos a partir de mañana. Fernanda se quedó pálida, en shock. Señor Herrera, no entiendo. Los niños están perfectamente bien cuidados conmigo. Soy cualificada. Tengo formación. Gabriel la interrumpió, ya sin paciencia. Sí, tiene formación, pero la formación no lo es todo. Mañana conversaré con Elena. Después de que Fernanda recogiera sus cosas y se fuera, visiblemente enojada, Gabriel se sentó en la mesa de la cocina con Lucas y Valentina. Era la primera vez en meses que los tres estaban juntos de verdad, realmente conversando, sin la tensión constante que se había instalado entre ellos después de la muerte de la señora Isabel. Cuéntenme más sobre Elena, dijo Gabriel. Y los niños, como si les hubieran abierto una llave, hablaron sin parar. Hablaron sobre cómo ella realmente los escuchaba cuando contaban cosas sobre su mamá, sin intentar cambiar de tema o darles consejos prefabricados y vacíos. Hablaron sobre cómo sabía contar historias muy divertidas sobre sus propios hijos. Hablaron sobre cómo hacía que incluso la tarea de limpiar la casa pareciera interesante, tarareando canciones y haciendo bromas. Papá, dijo Lucas con una seriedad que sorprendió a su padre, Elena no intenta que nos olvidemos de mamá. Al contrario, nos deja hablar de mamá e incluso nos ayuda a recordar las cosas buenas que hacíamos con ella. Valentina asintió con la cabeza y dijo, hacer un pastel juntos es una forma de decir que amas a alguien, papá, igual que hacía mamá. Gabriel sintió una punzada de dolor y de culpa en el corazón. Durante meses había intentado proteger a sus hijos del sufrimiento, evitando a toda costa hablar de Isabel. Creía que no mencionar a su madre les ayudaría a superarlo más rápido.
Les había dado instrucciones a todas las niñeras de que distrajeran a los niños cuando se pusieran tristes, que no alimentaran la nostalgia, que se centraran en el presente y en el futuro. Pero quizás, se dio cuenta en ese momento, estaba terriblemente equivocado. Quizás intentar que Lucas y Valentina olvidaran a Isabel era exactamente lo que les estaba impidiendo sanar. Quizás lo que realmente necesitaban era alguien que entendiera que amar a alguien que se ha ido no es algo de lo que se necesite curar, sino algo que debe ser honrado e integrado a la vida de una forma saludable y amorosa. Esa noche, por primera vez en 8 largos y oscuros meses, Lucas y Valentina se fueron a dormir sonriendo. Conversaron animadamente en sus camas sobre lo que harían con Elena al día siguiente, sobre qué otras recetas podría enseñarles, sobre qué nuevas historias les contaría. Gabriel los arropó en sus camas y, por primera vez en mucho tiempo, le dieron besos de buenas noches de forma espontánea, sin que él tuviera que pedírselos. Gabriel se quedó despierto hasta muy tarde esa noche, sentado en el silencio de su despacho, pensando en cómo había estado tan centrado en resolver el problema de la tristeza de sus hijos, que se había olvidado de lo más importante, de estar realmente presente con ellos. Pensando en cómo había intentado externalizar el amor, creyendo tontamente que niñeras caras y cualificadas podrían sustituir su presencia y su cariño. Pensando en cómo una simple empleada de limpieza había conseguido en una sola tarde lo que meses de terapia y miles de pesos gastados en entretenimiento no habían logrado jamás. A la mañana siguiente, que era sábado, Gabriel tomó una decisión que era muy inusual en él. No se fue a la oficina. Por primera vez en muchísimos meses, decidió, de verdad, pasar el fin de semana entero en casa con sus hijos. Cuando Elena llegó para trabajar, Gabriel la estaba esperando en la cocina. «Buenos días, Elena», le dijo él. «Me gustaría conversar contigo, por favor». Elena, pobrecita, pensó que la iban a despedir por haberse metido donde no la llamaban, y se puso muy nerviosa. «Señor Herrera, si hice algo mal ayer, le pido una disculpa». Pero Gabriel la interrumpió con una amabilidad que ella no le conocía. «No hiciste nada mal, Elena. Al contrario, hiciste algo que yo, su padre, no estaba consiguiendo hacer. Les devolves la alegría a mis hijos». Y entonces, con una honestidad que lo desarmó, Gabriel le contó a Elena todo sobre los últimos 8 meses. Le habló de la muerte de Isabel, del dolor tan grande que sentía, y sobre todo, de cómo Lucas y Valentina habían perdido las ganas de vivir. Le contó de todos sus intentos frustrados por ayudarlos. Le contó sobre las niñeras que no duraban, sobre los juguetes caros que no despertaban ningún interés, y le confesó la culpa tan enorme que sentía por no conseguir ser un buen padre para sus hijos en la época en que ellos más lo necesitaban. Elena lo escuchó todo con una atención y un respeto profundos, sin juzgarlo, sin darle consejos baratos. Y cuando Gabriel terminó de desahogarse, ella le dijo algo que lo sorprendió y lo hizo reflexionar. «Señor Herrera, usted no es un mal padre. Usted es un padre que está sufriendo tanto o más que sus hijos, pero como es el adulto, siente que no tiene derecho a derrumbarse. A veces, cuando perdemos a alguien que amamos tanto, nos centramos tanto en querer resolver el dolor de los demás, que nos olvidamos de lo más importante, simplemente estar presentes y acompañarnos en la tristeza». «¿Cómo así?», preguntó Gabriel, confundido. «Mire, señor», explicó Elena con mucha paciencia. «Los niños no necesitan olvidar a su madre para poder estar bien. Necesitan aprender a guardar el amor que sienten por ella en un lugar especial del corazón, un lugar al que puedan volver siempre, mientras siguen creando nuevos recuerdos felices. Ayer, cuando hicimos el pastel, no estábamos intentando reemplazar a la señora Isabel. La estábamos honrando, haciendo algo que a ella le gustaba hacer, pero a nuestra propia manera». Gabriel nunca en su vida había pensado en ello de esa forma. «Elena», dijo él, convencido, «me gustaría hacerte una propuesta. ¿Aceptarías trabajar para mí no solo como empleada de limpieza, sino también ayudándome con los niños? Te pagaría el doble de lo que ganas actualmente y, por supuesto, tendrías todas las prestaciones de ley». Elena se quedó muy sorprendida. «Señor Herrera, yo le agradezco mucho, pero no tengo». Gabriel la interrumpió de nuevo. «He contratado a varias personas con diplomas y títulos de las mejores universidades. Y ninguna de ellas consiguió lo que tú conseguiste en una sola tarde. Tú tienes algo que es mucho más importante que los diplomas. Tú tienes corazón». Pero había algo que Gabriel todavía no sabía sobre Elena, algo que ella había guardado para sí misma durante todas aquellas semanas trabajando en la mansión. «Señor Herrera», dijo Elena, tomando una bocanada de aire, «hay algo que necesita saber sobre mí». Y entonces le contó su historia completa.
Le habló sobre su formación en pedagogía, sobre los años que trabajó como maestra, sobre cómo tuvo que abandonar la carrera de sus sueños cuando su exmarido desapareció, dejándola con una montaña de deudas. Le contó cómo crió a sus 3 hijos prácticamente sola, y sobre cómo siempre usó la educación y el amor como las herramientas principales para su crianza. Gabriel se quedó de una pieza, en shock. Eres licenciada en pedagogía y estás trabajando como empleada de limpieza. Elena sonrió con una mezcla de tristeza y orgullo. Señor Herrera, a veces la vida nos obliga a tomar decisiones que no queremos. Yo necesitaba trabajos que me pagaran de inmediato y en efectivo. Ser maestra en una escuela pública, con lo que pagan, no me alcanzaba. Y yo tenía cuentas que pagar, hijos que criar, y una casa que no quería perder. ¿Pero por qué no me contaste esto desde el principio?, preguntó Gabriel, sintiéndose un tonto. Elena le respondió con una sabiduría que lo dejó callado, porque con los años he aprendido que la gente juzga por la apariencia y por la situación actual, no por lo que uno fue o lo que sabe hacer. Si yo le hubiera dicho que era pedagoga el primer día, usted habría pensado, ¿y por qué una pedagoga está trabajando como empleada de limpieza? Algo malo debe de tener. A veces, señor, es más fácil dejar que nuestro trabajo hable por nosotros. Gabriel se sintió profundamente avergonzado. Porque Elena tenía toda la razón. Si ella le hubiera mencionado que era pedagoga el primer día, él probablemente habría desconfiado, pensando que había algo raro en su historia. Habría hecho preguntas incómodas, quizás incluso habría mandado a investigar su pasado. Tuvo que admitir, para sus adentros, que él juzgaba a las personas por su posición social y su situación financiera, no por su carácter o su competencia real. Elena, dijo Gabriel con una sinceridad que le salió del alma, quiero pedirte una disculpa. Te subestimé por completo. Te miré y vi solo a una empleada de limpieza, cuando debería haber visto a una persona, a una profesional, a una madre experimentada que sabe cómo cuidar de los niños mejor que nadie que yo haya contratado antes. En ese preciso momento, Lucas y Valentina bajaron para desayunar y encontraron a su padre conversando muy seriamente con Elena en la cocina. «Elena», gritó Valentina, corriendo a abrazarla con todas sus fuerzas. «Nos vas a enseñar a ser brigadeiro hoy, ¿verdad que sí?» Lucas también se acercó muy animado. «Papá, ¿Elena se va a quedar con nosotros hoy?» Gabriel miró a Elena con una sonrisa. «Si ella acepta mi propuesta, se quedará con nosotros para siempre».